Sundiata Keita, fundador del Imperio de Mali y figura fundacional del África del Sahel. Prólogo. El nacimiento de una nación en la boca del Grayet. Las grandes naciones no siempre comienzan con un tratado o una batalla documentada. Muchas veces nacen primero en las canciones, en el refrán de la aldea, en la voz que repite los nombres que deben ser recordados. Sundiata Keita, a quien los cantores del Mandé denominan el héroe. El león que puso el reino en marcha es esa figura que existe al mismo tiempo en la historia y en la invocación popular. Entre los siglos XII y XIII, en la encrucijada del Sahel occidental, cuando el tránsito del comercio transsahariano y la presión de señoríos étnicos parecían reeditar la fragmentación política, surgió alguien capaz de articular memoria, guerra y administración. Sundiata fue gestor de coaliciones tribales, constructor de instituciones y mito viviente. Su biografía amalgama rareza asió con debilidad física, dicen las voces, profecía y voluntad militar. Esta crónica busca seguir la doble trayectoria del hombre y del mito como una serie de episodios épicos. Exilio, retorno, victoria en Quirina, se convirtieron en la base material de un poder que luego administró minas, rutas y gentes, y cómo la tradición oral lo transformó en norma fundacional para un imperio cuyo eco perduró siglos en el Sahel. Y linaje y milagro en orígenes en el corazón del Mandé. Sundiata, según las genealogías orales, nace en el seno de la Casa Real de Kangaba, hijo de Nare Magajan Konate, un jefe local cuya fortuna estaba entrelazada con la del vasto mundo. Mandé aldeas campesinas, jefaturas, redes de parentesco y la economía de la sabana. La madre de Sundiata, Sogalan Kond, a veces llamada Sogolon Keju, aparece en los relatos como mujer de origen humilde. En algunos pasajes la describen como de origen pobre y mala vista. Otras versiones la asocian a cualidades sobrenaturales. Su unión con el príncipe tuvo desde el principio una mezcla de política y misterio. El nacimiento del niño fue acompañado de signos y profecías. Algunas versiones insisten en que Sundiata nació con piernas endebles, incapacitadas al inicio. Eso no fue simplemente un rasgo físico en la crónica. Funcionó como símbolo. La figura del héroe que sufre y luego se eleva cumple una función pedagógica dentro de la épica. Enseña que la legitimidad a veces se forja en la adversidad. En la corte de Nare Magajan, la llegada de Sundiata alteró expectativas, abrió disputas sucesorias e hizo que el relato divino sobre el linaje se entrelazara con las necesidades prácticas de gobernanza. Segundo, la infancia en el exilio en humillación, aprendizaje y consolidación de un proyecto político. Las intrigas palaciegas no tardaron tras la muerte del padre. La sucesión no fue simple. La madrastra y rivales buscaban asegurar su propia preeminencia. Sundiata, aún niño y con su incapacidad física, fue víctima de marginación. A la crónica habla de su exilio, de la burla de parientes y de su marcha hacia territorios vecinos. Lejos de ser derrota, el destierro fue escuela. El exilio le permitió a Sundiata forjar alianzas con príncipes del Mande, y de más allá se vinculó con jefes guerreros, con comerciantes transsaharianos y con comunidades agrícolas que compartían códigos de parentesco y rituales. En la diáspora política aprendió la diplomacia de los efectos materiales, cómo asegurar el apoyo de guerreros, los temidos jinetes o lanceros de las sabanas, cómo acceder a provisiones, cómo construir una reputación de hombre capaz de respetar pactos. Además, el exilio facilitó la acumulación de aquel capital intangible que da sentido a la jefatura, la voz del griet que canta la sangre y la leyenda, la capacidad para convocar a la gente en torno a una causa. Sundiata volvió al Mandé con una red que no dependía ya de la sola legitimidad heredada. Su fuerza sería coalición y magia política. Tercero, la amenaza externa, el ascenso del Soso y la crisis regional. Mientras tanto, en la región,
el mapa militar cambiaba. Los dominios del Soso o Susu con su rey Sumaoro o Kantesu Manguru en las versiones se habían vuelto agresivos, extendiendo su poder sobre pequeños señoríos y amenazando el equilibrio de la cuenca del Níger en Sumaoro, hombre descrito por las tradiciones como brujo y tirano, dotado de armamento y de técnicas militares superiores, puso en jaque a muchas comunidades mandé. La amenaza no era solamente militar, implicaba control de tráfico comercial y sometimiento de tributos. Los jefes locales se encontraron en situación de decidir entre sumisión o alianza. Para las gentes del mandé, la perspectiva de rendir tributo a Sumaoro y perder autonomía fue insoportable. La reacción fue la búsqueda de un liderazgo que pudiera articular una respuesta amplia. Sandiata, en ese marco, dejó de ser figura marginal al su retorno, con fuerzas coaligadas se convirtió en esperanza colectiva. Cuarto, el epicentro, la batalla de Quirina y la caída de Sumaoro. La confrontación decisiva es la batalla de Quirinan en la llanura. De esa localidad se enfrentaron las fuerzas de Sondiata y las del tirano Soso. Las versiones orales pintan la escena con rasgos legendarios en encantamientos ordins du Grieyets, tácticas de engaño. En la reconstrucción menos fabulosa, el triunfo de Sandiata se basó en la capacidad para coordinar infantería, caballería ligera y contingentes locales. En la alianza con jefes de la región, incluyendo miembros de familias que luego integrarían la élite maliensa. Y en la fatiga, o sabrá, extension del ejército Soso. La victoria en Quirina, a menudo datada en torno a 1235, aunque las fechas varían según las fuentes, tuvo consecuencias inmediatas y profundas. Militarmente destruyó el centro de poder que había amenazado el mandé. Políticamente habilitó la emergencia de un liderazgo que podía reivindicar la sucesión legítima y la organización territorial. Simbólicamente inauguró la era de Sondiata como Mansa, término que designaría al rey soberano. Su fama, forjada en el combate, se transformó en base para la construcción de instituciones. La fundación del imperio de la coalición a la estructura política. La victoria no fue el fin, sino el comienzo. Sandiata supo que controlar un espacio que ahora incluía ricos corredores comerciales, los caminos del oro y de la sal, implicaba algo distinto a ser caudillo de batalla. Requería administración, reparto de funciones y gestión de tensiones étnicas y locales. Hizo entonces lo que pocos reyes fundadores convocó una asamblea. La tradición habla del Kaurukan Fuga. Según la épica, estableció normas básicas de convivencia, la división de tierras, los derechos de clanes, las reglas de sucesión y prácticas fiscales elementales. El Kaurukan Fuga es tantas veces leyenda como proceso real. Su memoria sirve para explicar que Mali no fue mera conquista, sino institución. Bayo Sandiata. El reino centralizó la recaudación de tributos hacia el Mansa, organizó controles sobre rutas comerciales y estableció centros administrativos que luego operarían en Niani, frecuentemente ubicada como capital, y otros polos. La construcción institucional incluyó la integración de élites locales al servicio del rey y el empleo de redes de parentesco como columna vertebral del poder. Sexto, economía y geoestrategia en oro, sal y el control de los ejes transsaharianos. El éxito del imperio no se explica sin comprender la economía del Sahel, las rutas transsaharianas que unían minas de oro, Seomo, las de Bambak y Biur, con mercados en el norte y la sal de Tagasa, formaban el flujo que podía sustentar ejércitos y palacios. Sandiata y sus sucesores supieron fiscalizar y proteger ese intercambio. La recaudación sobre caravanas, la concesión de monopolios regionales y la protección militar de rutas permitieron al nuevo Estado financiar castillos de poder y una corte que no dependía solo de botines. Además, la ubicación de Niani y otros centros sobre el valle del Níger
favoreció el desarrollo agrícola y el aprovisionamiento urbano. La integración de campesinos, comerciantes y artesanos en una red que implicaba mercados estacionales fue clave. El imperio no solo mandaba sobre su gente por la espada. La economía, oro, sal, esclavos, tejidos, hizo su autoridad plausible y durable. Séptimo, instituciones. Realeza y ritual. El Mansa como jefe sagrado y gestor práctico. Sandiata combinó dos registros para legitimar su autoridad. Por un lado, la dimensión ritual. La figura del Mansa tenía carga sacralizada en términos locales. El rey era puesto por la tradición, bendecido por los ancestros y reafirmado por los griete. Por otro, la dimensión práctica. Debían existir recaudadores, mensajeros, comandantes de frontera y jueces que resolvieran disputas agrarias y comerciales. La combinación fue inteligente en legitimidad simbólica y eficiencia administrativa. Los relatos orales cuentan que Sandiata instituyó cargos, reguló la propiedad de la tierra, balancando entre explotación y redistribución y creó mecanismos para la transferencia de poder que evitaran crisis sucesorias inmediatas. No obstante, la centralización fue siempre parcial. El imperio descansó en pacto con señoríos locales, cuya cooperación era indispensable. Octavo, cultura, memoria y los grietes. La invención del pasado. La perpetuación del nombre y la obra de Sandiata se debe en gran medida a los grietes, Jeli, los custodios de la memoria oral. Estos bardos no son solamente poetas, son historiadores comunitarios, archivistas de linaje, consejeros y jueces simbólicos. Gracias a ellos, el Caurucán, Fouga, las genealogías de los clanes y las hazañas épicas se preservaron y circularon. La épica de Sandiata contiene elementos que permiten al imperio definirse a historias de origen, listados de deberes de cada clan, códigos de matrimonio y prohibiciones alimentarias. Esa memoria oral funcionó como constitución no escrita, y gracias a ella, las generaciones posteriores pudieron reivindicar continuidad. La cultura mande, música, lengua bambara y otros dialectos, tejidos, artesanía, se difundió bajo el paraguas político del reino, reforzada por la institución del griot. Noveno, el reinado y la expansión, consolidación territorial y diplomacia comercial. Durante su reinado, Sandiata organizó y expandió un territorio que abarcó desde las riberas del Níger hasta zonas de influencia sobre corredores mineros. Su política combinó campañas militares puntuales con acuerdos matrimoniales y concesiones de poder local. Absorbió pueblos vecinos mediante alianzas y, cuando fue necesario, por coerción, a la vez, sostuvo relaciones con mercaderes del Sahara y controló enclaves costeros indirectamente mediante socios comerciales. La diplomacia económica fue central a la estabilidad del comercio, mejoraba los ingresos y el prestigio. Sandiata entendió que la durabilidad del poder depende tanto de la ley como de la capacidad para garantizar que la mercadería circule sin ser saqueada. Así, la seguridad de rutas se volvió política de Estado. Muerte, sucesión y la persistencia del mito. La muerte de Sandiata, aproximadamente en la mitad del siglo XIII, las cifras varían según las crónicas, no detuvo la continuidad del proyecto. La dinastía Keita consolidó el título de Mansa y sus sucesores, entre ellos el célebre Mansa Musa, algunos siglos después. Heredaron estructuras que permitieron a Mali alcanzar su máxima extensión y esplendor económico. Al morir, Sandiata dejó un régimen fundacional, convertido en norma la idea de que el Mandé podía sostener un reino centralizado y que la memoria de un héroe era fundamento de legitimidad. Epílogo: el hombre entre la historia y la canción. Sandiata Keita es figura doble, personaje histórico y símbolo fundador. La historia escrita dispone de pocas fuentes contemporáneas y se apoya en crónicas árabes,
y registros de caravanas para reconstruir aspectos económicos. La tradición oral llena los vacíos con imágenes poéticas, lecciones morales y genealogías. Esa dualidad no es debilidad, sino fuerza a la memoria viva del griot. Complementa lo que los textos no dijeron, y la conjunción produce una legitimidad cultural que sobrevive a la política de los hechos. Legado político y cultural. El legado de Sundiata es múltiple. Políticamente, creó la base institucional del imperio de Malian, control de rutas, organización fiscal y una red dinástica que duraría varios siglos. Culturalmente, su épica legó códigos, leyes no escritas y la centralidad del griot como memoria colectiva. Económicamente, su acción facilitó la explotación ordenada de recursos que transformaron la región en centro de riqueza y circulación global. Oro que viajó hasta el Mediterráneo, sal que alimentó poblaciones y espíritus comerciales que conectaron África subsahariana con el Magreb y más allá. Reflexión final. Lecciones de un fundador africano. La experiencia de Sundiata enseña que los estados no siempre emergen de la burocracia, sino de la conjunción entre mito y cálculo. El héroe que fue niño frágil y que luego montó ejércitos nos recuerda que la legitimidad puede construirse sobre la adversidad, que la cohesión social requiere símbolos compartidos, y que la economía, el control de caravanas y minas, es tanto causa como efecto del poder político. Su historia nos invita a valorar la institucionalidad híbrida del Sahel en administraciones que mezclan contrato, parentesco y ceremonia. Cierre definitivo en el león que puso el Mandé en la geografía del mundo. Sundiata Keita murió, pero su obra no se desvaneció. Fue el león que puso en la geografía del Sahel una entidad capaz de resistir siglos. Consiguió que, en la voz del griot, generaciones supieran quiénes eran y de dónde venían. El imperio de Mali que siguió se apoyó en la arquitectura política que él inauguró en capitales, leyes, redes de comercio y la idea de un pasado común. Por eso, cuando hoy se evoca la historia del África Occidental, el nombre de Sundiata no solo remite a una biografía heroica, designa el origen de una comunidad política plena, la primera gran máquina estatal del Sahel, que supo combinar oro y canto, guerra y ley, memoria y poder.